El año es 2011. Boeing presenta su joya de la corona, el avión comercial más avanzado jamás construido, más largo que cualquier jet de pasajeros en la historia, motores de última generación, aerodinámica revolucionaria, la evolución definitiva del legendario 747. Sin embargo, ni una sola aerolínea estadounidense lo quiso. Estás viendo la mayor paradoja de la aviación, el Boeing 748 Intercontinental. Esto no era solo otra variante, era el proyecto de miles de millones de dólares de Boeing para demostrar que el Jumbo Jet aún tenía futuro. Pero mientras estas maravillas de la ingeniería salían de la línea de producción en Everett, algo estaba catastróficamente mal. Mientras Lufthansa tomó algunos y Korean Air compró unos pocos, Estados Unidos, la cuna de la reina de los cielos, le dio completamente la espalda. 0 pedidos. Ni uno solo. ¿Cómo se convierte el avión comercial más sofisticado del mundo en huérfano en su propia patria? La respuesta revela una apuesta de alto riesgo que salió espectacularmente mal, y las fuerzas ocultas que determinan qué aeronaves vuelan y cuáles se estrellan antes de siquiera despegar. Cuando los ingenieros de Boeing se propusieron reinventar el 747, no estaban pensando de manera incremental. Esta iba a ser su obra maestra, una fuerza tecnológica que silenciaría a los críticos que afirmaban que la era de los 4 motores había terminado. El 48 no era solo un fuselaje alargado con pintura fresca. Boeing vertió tecnología revolucionaria en cada componente. Los nuevos motores General Electric NX prometían un 15% mejor eficiencia de combustible. Los materiales compuestos avanzados eliminaron miles de libras. Esas distintivas puntas de ala inclinadas, tomadas prestadas del programa 787, entregaron ganancias aerodinámicas que los 747 anteriores nunca podrían lograr. Pero aquí está la parte audaz. Alargaron a la reina misma hasta 250 pies, el 748, y se convirtió en la aeronave de pasajeros más larga jamás construida. Una declaración voladora de que lo más grande aún podía dominar. La visión de Boeing era impresionante en alcance. Crear un caballo de trabajo que lo hiciera todo y que dominara tanto los mercados de pasajeros como de carga. El Intercontinental manejaría rutas de larga distancia de lujo entre centros principales y el carguero movería los productos del mundo con capacidad sin igual. Piensa en la confianza requerida para esta apuesta. Básicamente estaban diciendo que el futuro aún pertenecía a los gigantes, incluso mientras los competidores perseguían diseños más pequeños y eficientes. Dentro de las instalaciones de Boeing en Everett, el optimismo era alto. Habían tomado un ícono y lo habían sobrecargado con tecnología del siglo XXI. Las proyecciones tempranas pintaron imágenes de aerolíneas, reemplazando ansiosamente los 747-400 con estas maravillas tecnológicas. Pero la confianza estaba a punto de chocar con la realidad de la manera más cara posible. Aquí es donde Boeing tomó su primera decisión crítica, una que perseguiría al programa durante años. No solo alargaron el 747, dividieron su destino en dos. En una pista estaba el 748 Intercontinental, un buque insignia lujoso y de alta capacidad, diseñado para hacer que cada llegada al aeropuerto se sintiera como un evento. Imagina escaleras en espiral, salones premium, y ese prestigio inconfundible que solo una silueta de 2 pisos podía entregar. El otro camino llevaba al 748 Carguero, un monstruo transportador de carga, construido para un mundo que envía más por aire cada año. Cargas útiles récord, esa capacidad característica de carga por la nariz y confiabilidad operacional que ningún competidor podía igualar. La estrategia de Boeing parecía a prueba de balas. Las aerolíneas abrazarían la versión de pasajero para sus rutas más prestigiosas. Los operadores de carga harían fila por la capacidad sin igual del carguero. El 748 dominaría ambos mundos. Pero aquí está la pregunta que debería haber mantenido a los ejecutivos despiertos por la noche. ¿Qué pasaría si los mercados de pasajeros y carga querían cosas fundamentalmente diferentes? Las proyecciones tempranas brillaban con promesa. Boeing imaginó cabinas premium, llenas cruzando océanos, mientras los cargueros mantenían las cadenas de suministro global funcionando. El 747 original había conquistado ambos mercados. ¿Por qué su descendiente avanzado no haría lo mismo? Mientras la producción aumentaba, aparecieron las primeras señales de alarma. Los pedidos de pasajeros permanecieron dolorosamente escasos. El carguero sí encontró compradores,
Pero el Intercontinental luchó, las aerolíneas dudaron, calcularon, y finalmente, se alejaron. ¿Era esto solo un comienzo lento? ¿O el mundo había cambiado fundamentalmente mientras Boeing no estaba mirando? El mayor error de Boeing no estaba en la ingeniería, estaba en leer el ambiente. Mientras sus equipos perfeccionaron la tecnología del 748, el mundo de la aviación se había revolucionado silenciosamente a su alrededor. La compañía apostó fuerte por el modelo de concentrador y radio, que había dominado los viajes aéreos durante décadas, llenar más de 400 asientos en rutas densas de larga distancia entre megaciudades, empaquetar los cruceros y generar dinero. Pero las aerolíneas perseguían algo completamente diferente: eficiencia, flexibilidad y la capacidad de servir más pares de ciudades sin apostar por llenar cada asiento. Entra la revolución de dos motores que Boeing de alguna manera no vio venir, o simplemente eligió ignorar. El Boeing 777-300 rango extendido entregaba capacidad similar con solo dos motores, menor consumo de combustible, mantenimiento más simple, acceso a aeropuertos que no podían manejar gigantes de 4 motores. El 787 Dreamliner redefinió completamente la economía de rutas, conectando pares de ciudades previamente inviables, con eficiencia sin precedente. Estas no eran solo mejoras incrementales, representaban un cambio fundamental en cómo las aerolíneas pensaban sobre los viajes de larga distancia. Dos motores significaba libertad. Aquí está la cruel ironía. El propio 777-300 rango extendido de Boeing se convirtió en la aeronave que silenciosamente asesinó la demanda del 748, mientras Airbus capturó el nicho de ultra alta capacidad con el Airbus 380, especialmente entre las aerolíneas del Medio Oriente. Boeing había construido la máquina perfecta de concentrador a concentrador justo cuando el mundo abrazó los viajes punto a punto. Habían resuelto el problema de ayer con la tecnología de mañana, pero el mercado ya se había mudado a la próxima semana. Alargar el 747 no era solo sobre agregar asientos de pasajeros. Significaba reescribir las leyes de la física para un diseño de 50 años. Y la física tenía otros planes. La pesadilla de ingeniería comenzó con Flutter, patrones peligrosos de vibración que literalmente podrían despedazar la aeronave. El fuselaje original creó frecuencias de resonancia que el diseño original nunca había encontrado. La Administración Federal de Aviación no se arriesgó. Inmediatamente restringió el tanque de combustible de cola, cortando el alcance de la aeronave por cientos de millas hasta que Boeing pudiera implementar sistemas complejos de supresión de Flutter. Tu aerolínea completamente nueva, de repente no puede ni siquiera volar como se prometió, porque podría sacudirse hasta hacerse pedazos a los demonios estructurales. Siguieron de cerca. El fuselaje extendido expuso debilidades que nunca habían sido probadas en variantes anteriores. Los paneles del fuselaje de Triumph Group llegaron fuera de especificación, forzando a Boeing a transportar reemplazos desde el extranjero a costos enormes. Aparecieron fracturas por estrés en el fuselaje superior durante las pruebas. Incluso las puertas del tren de aterrizaje tuvieron que ser completamente rediseñadas después de causar buffet plano peligroso durante las pruebas de vuelo. Luego vinieron los problemas del motor, que realmente dolieron. Los motores Generation X2, tomados prestados del programa Dreamliner, quemaron del 2 al 3% más combustible de lo prometido para una aeronave que ya luchaba con la economía. Esto fue devastador. Boeing gastó 5 años y más de $300 millones desarrollando paquetes de mejora de rendimiento para arreglar la inestabilidad de la turbina, las pérdidas del compresor y las fallas de contención. Cada revés técnico se tradujo directamente en escepticismo de las aerolíneas, entregas retrasadas, mayores costos operativos, dudas crecientes sobre la confiabilidad. El 748 estaba quemando las tres cosas que más necesitaban: tiempo, dinero y confianza. Mientras Boeing luchaba contra estos incendios de ingeniería, los competidores estaban entregando jets gemelos probados y eficientes, en los que las aerolíneas podían confiar desde el primer día. Los problemas técnicos fueron solo el comienzo. Una vez que las aerolíneas pusieron sus manos en el 748, la realidad operacional entregó el golpe de gracia en los ahorros de combustible. Prometidos nunca se materializaron completamente. El consumo mayor al esperado significaba que la reina alargada no podía competir económicamente con jets gemelos ágiles. 4 motores significaban 4 veces la complejidad de mantenimiento, más piezas de repuesto, más tiempo inactivo,
más costos, comiendo márgenes ya muy delgados. La compatibilidad del aeropuerto se convirtió en un dolor de cabeza constante. La huella masiva del 748 requería acomodaciones especiales en muchos aeropuertos. Las puertas necesitaban modificaciones. Las pistas de rodaje requerían espacios libres más amplios. Las instalaciones de mantenimiento tenían que ser reconfiguradas para las aerolíneas que operaban redes de rutas diversas. Esta inflexibilidad era paralizante. ¿Por qué lidiar con restricciones operacionales cuando un 777-300 rango extendido podía servir las mismas rutas con muchas menos complicaciones? El mercado entregó su veredicto brutal. Cero pedidos de aerolíneas estadounidenses. Solo 47,748 de pasajeros jamás entregados. Una fracción de las proyecciones de Boeing. Mientras tanto, el 787 Dreamliner atrajo más de 1,600 pedidos. Las aerolíneas habían hablado con sus billeteras. Querían flexibilidad, eficiencia y menor riesgo. El 748 Intercontinental no ofrecía ninguna de estas cosas. Pero aquí está lo que hace esta historia aún más interesante. Mientras la versión de pasajeros luchaba, algo revolucionario estaba silenciosamente tomando control de los cielos. La revolución de dos motores. Mientras el 748 luchaba contra demonios técnicos e indiferencia del mercado, una revolución estaba sucediendo a su alrededor. La era de los dos motores había llegado, y era imparable. El propio 787 Dreamliner de Boeing lideró la carga, cautivando a las aerolíneas con su mezcla revolucionaria de alcance, eficiencia y flexibilidad de ruta. El Dreamliner podía conectar virtualmente cualquier dos ciudades en la Tierra, mientras quemaba mucho menos combustible que cualquier competidor de 4 motores. Más de 1,600 pedidos llegaron. Las aerolíneas amaron la economía. Los pasajeros amaron la experiencia. El 777-300 rango extendido se convirtió en el caballo de trabajo de la aviación global, manejando todo desde rutas ultralargas hasta vuelos domésticos de alta densidad. Con solo 2 motores, transportaba casi tantos pasajeros como un 747, pero con costos operativos dramáticamente menores. Airbus reconoció este cambio también girando del Super Jumbo Airbus 380 hacia el Airbus 350 jet gemelo. El mensaje era cristalino. La flexibilidad venció a la capacidad pura cada vez. Incluso Boeing reconoció esta realidad. Mientras el 747 luchaba, la compañía apostó fuerte por jets gemelos, con la próxima generación 777X, combinando capacidad de Jumbo Jet con eficiencia de 2 motores. Pero aquí está lo fascinante. El mercado no solo abandonó completamente el 748, se dividió a lo largo de líneas inesperadas, mientras las aerolíneas de pasajeros rechazaron el 748. Algo notable sucedió en el mundo de la carga. En el carguero 748 se convirtió y sigue siendo el rey indiscutido de la logística global. ¿Por qué la división? Las operaciones de carga funcionan de manera diferente a los vuelos de pasajeros. La carga no se preocupa por la flexibilidad de rutas o la comodidad de los pasajeros. Se preocupa por la pura capacidad de transporte, la capacidad de cargar artículos de gran tamaño y la confiabilidad operacional. El carguero 748 entregó los tres en abundancia. En su capacidad de carga por la nariz permaneció sin igual. Cargas útiles récord. La confiabilidad para mantener las cadenas de suministro global moviéndose 24/7. Carglass hicieron fila por los cargueros mientras las aerolíneas de pasajeros se alejaron. Más de 100 variantes de carga fueron entregadas, comparado con solo 47 modelos de pasajeros. Esta división revela algo profundo sobre el desarrollo de aeronaves. El mismo fuselaje puede tener éxito enormemente en un mercado, mientras falla completamente en otro. No se trata solo de ingeniería, se trata de entender lo que cada mercado realmente valora. Pero la historia no termina con el éxito de la carga. El prestigio encontró su camino de vuelta a la variante de pasajeros de la manera más inesperada. 748 intercontinentales están siendo transformados en el próximo Air Force One. Un testimonio de la excelencia técnica y confiabilidad de la aeronave en los niveles más altos del gobierno. Cuando necesitas mover al presidente de Estados Unidos a cualquier lugar del mundo, no eliges basado en eficiencia de combustible o economía de rutas. Eliges basado en capacidad, seguridad y sí, prestigio. En el tamaño del 748 permite instalaciones a bordo sin precedentes, centros de comunicación,
instalaciones médicas, el espacio y alcance para operar como un centro de comando volador en cualquier lugar de la Tierra. Esta selección valida el logro de ingeniería de Boeing, incluso si el mercado comercial lo rechazó. A veces ser el mejor en lo que haces importa, más que ser lo que el mercado quiere. Pero el verdadero legado del 748 va mucho más profundo que unas pocas ventas de alto perfil. A pesar de sus luchas comerciales, el Z-48 empujó la tecnología de aviación hacia adelante de muchas maneras que la mayoría de la gente nunca se da cuenta. Los ingenieros de Boeing fueron pioneros en sistemas activos de supresión de flatter que resultaron críticos. Para el 777X en TAS, las estructuras avanzadas de ala compuesta empujaron límites que benefician a cada diseño moderno de Boeing. Incluso los problemáticos motores Generation X, después de su comienzo rocoso, establecieron nuevos estándares para eficiencia de combustible y confiabilidad que informan el desarrollo actual de plantas de poder. El ADN del 748 vive de maneras que la mayoría de los pasajeros nunca verán. Cada avance técnico, cada lección aprendida a las malas, cada solución de ingeniería ahora da forma a cómo la próxima generación de aeronaves es diseñada, certificada. El alargamiento puede haber fallado comercialmente, pero tuvo éxito en avanzar la tecnología de aviación de maneras que continúan beneficiando a la industria hoy. ¿Cuántos programas de ingeniería pueden afirmar haber fallado en el mercado mientras simultáneamente empujaron toda la industria hacia adelante? Hablemos de números, porque cuentan la historia real. Boeing inicialmente proyectó vender más de 748 de pasajeros durante la vida del programa. Entregaron 47. Los costos de desarrollo excedieron $4,000 millones. Cada aeronave vendida probablemente perdió millones a Boeing cuando los costos de desarrollo fueron factorizados. Mientras tanto, el 787 Dreamliner, a pesar de su propio desarrollo problemático, ha vendido más de 1,600 unidades. La familia 777 continúa dominando las ventas de cuerpo ancho. El mercado había hablado en el idioma más claro posible. Dólares y pedidos en las aerolíneas querían flexibilidad sobre capacidad, eficiencia sobre prestigio, 2 motores sobre 4. Pero aquí está la pregunta que mantiene a los analistas de aviación debatiendo. ¿Era inevitable esta falla? ¿O podría Boeing haber posicionado el 748 de manera diferente? Imagina una línea de tiempo alternativa, donde los precios del petróleo se dispararon aún más alto, donde los espacios del aeropuerto se volvieron tan restringidos que la capacidad máxima triunfó sobre todo lo demás, donde los pasajeros demandaron el prestigio y espacio que solo un avión de 2 pisos podía proporcionar en ese mundo. El 748 podría haber sido vindicado. Las aerolíneas podrían haber abrazado la capacidad extra. La economía podría haber funcionado diferente. Boeing no estaba completamente equivocado sobre las futuras necesidades de aviación. Solo estaban equivocados sobre el tiempo y las prioridades. El mercado quería eficiencia primero, capacidad segundo. Pero la aviación es cíclica. Vendrá un tiempo cuando el enfoque del 748 tenga sentido otra vez, cuando los aeropuertos se vuelvan tan congestionados que las aeronaves de ultra alta capacidad sean la única solución. ¿O la revolución de 2 motores ha cambiado permanentemente cómo pensamos sobre la aviación de larga distancia? El Boeing 748 representa una de las mayores ironías de la aviación. Una aeronave magnífica que llegó en el momento precisamente equivocado en la historia. Boeing había creado la versión más avanzada, eficiente y capaz de la reina de los cielos jamás construida. La excelencia técnica era innegable. La ingeniería era revolucionaria. La atención al detalle era obsesiva. Pero nada de eso importó cuando las aerolíneas anhelaban flexibilidad sobre capacidad, eficiencia sobre prestigio, 2 motores sobre 4 Han, la falla comercial del 748. No se trataba de mala ingeniería. Se trataba de malinterpretar la evolución del mercado. Mientras Boeing perfeccionó un gigante de concentrador a concentrador, el mundo abrazó los viajes punto a punto. Sin embargo, llamar al 748 una falla completa pierde la imagen más grande. Su variante carguero domina la carga global. Su tecnología vive en aeronaves más nuevas. Su legado incluye el próximo Air Force One y incontables avances de ingeniería que continúan beneficiando a la aviación. El alargamiento puede no haber salvado el reino de pasajeros de la reina, pero probó que incluso en la falla, la gran ingeniería encuentra una manera de importar